Veamos cómo resolver en este ejercicio una lógica y hemos llamado raciocinio lógico. O sea, es matemática pero con lógica y buscar cuál sería el orden para este ejercicio. Vamos a leerlo. Lo que nos piden es calcular el orden de nacimiento de tres personas: Juan, Luis y Antonio. Hay tres personas. Lógicamente esas tres personas vamos a suponer que no nacieron el mismo día, el mismo año, sino tienen fechas diferentes. Entonces habrá uno que nació primero, o sea, un mayor, uno intermedio, un en medio y uno menor. O sea, habría uno que tiene más edad, uno en el segundo y uno que tiene menos edad. Esto vamos entonces a estructurar de la siguiente forma. Vamos a leerlo. Dice: Juan no fue el último en nacer. Quiere decir, me está diciendo que si él no fue el último en nacer, el que nace de último es el que tiene menos edad. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar un orden para esto que está aquí. Vamos a colocarlo como mayor, o sea, mayor edad, la edad el que esté en el medio y el que sea menor. Vamos a colocar en esta condición los tres casos. Y comenzamos. Juan no fue el último en nacer. Vamos a colocarlo entonces de mayor a menor. O sea que es el que nació, el que es mayor fue el que nació primero. El que está en el medio nació entre los dos. Y el menor fue el último en nacer. Esto es importante conocerlo. El mayor es el que tiene más edad, que es decir, nació primero. Y el menor fue el último en nacer. Entonces dice: Juan no fue el último en nacer. Que es decir, Juan no va a ser el menor, porque el último en nacer sería el que tiene menos edad. Entonces podría ocurrir, primeramente, que Juan sea el mayor. Esto puede ocurrir. Pero ahora vamos a ver cómo jugamos con los otros dos. Podría ocurrir que Antonio sea intermedio o que Luis sea en este caso el menor. Puede ocurrir además que Juan sea el mayor, pero estos dos ahora pueden estar invertidos: Luis intermedio y Antonio que sea el menor. Esto puede ocurrir. En este caso, fíjense que Juan es el mayor, no es el menor. Si no es el menor, puede ocurrir después que Antonio sea mayor que Luis o que Luis sea mayor que Antonio. Pero también podría ocurrir lo siguiente: me dicen Juan no fue el último en nacer, pero él podría estar en el medio, o sea, él puede haber sido el medio. Y si es intermedio, podría haber ocurrido que Antonio sea el mayor y que Luis sea el menor. Y esto también cumple la condición. Juan no es el último, o sea, Juan no está aquí atrás, Juan puede estar en el medio. Pero podría ocurrir otra condición: Juan, el intermedio, que Luis sea el mayor y que Antonio sea el menor. Esto es lo que me va a dar a mí la primera condición. Vamos a ver si se cumple la condición. Cuando Juan no es el último en nacer, Juan no puede ser el menor, es decir, Juan no estaría aquí. Juan puede haber sido el mayor o el intermedio, pero nunca va a ser el último, porque no va a ser el menor, porque él no fue el último en nacer. Ahora, esto me va a dar a mí ahora otra condición. Vamos a la segunda. Veamos otro dato. Antonio nació antes que Luis. Vamos a ver, ¿qué significa? Y Antonio lo hemos colocado en azul. ¿Qué significa que Antonio nació antes que Luis? ¿Qué significa esto? Antonio nació antes que Luis. Si Antonio nació antes que Luis, ¿quién tiene más edad? Antonio nació antes, quiere decir, Antonio entonces es mayor que Luis. Repito, porque Antonio nació antes que Luis. Es decir, Luis tiene menos edad. Es decir, primero tiene que estar Antonio y después Luis. Vamos de los cuatro. ¿Cuál se cumple? Que está Antonio y después Luis. Se cumple el primero. Quiere decir, aquí tendríamos Juan, tendríamos Antonio y tendríamos Luis. Vamos a leerlo de nuevo. Cumple la condición. Juan no es el último, no es el más pequeño, en este caso es el mayor. Antonio debe ser mayor que Luis porque nació antes. Esto se cumple. Pero vamos a ver aquí. ¿Qué pasa en este? Este se cumple, vamos a marcarlo. Este es cierto. Este es correcto. Este sí se cumple. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí Juan es el mayor, Luis es el intermedio y Antonio es el menor. Pero es que Antonio es mayor que Luis. Entonces este no se va a cumplir. Porque en este caso, en este
Luis sería mayor que Antonio. Este no lo cumple. El tercero, Antonio primero y después está Luis. Pero ¿qué pasa? Antonio es mayor que Luis, que es decir, este sí lo va a cumplir. Entonces puede ser que sea Antonio primero puede estar Antonio, después puede estar Juan y después puede estar Luis. Porque esta condición lo cumple. Juan no es el último, porque no es más pequeño, y Antonio sigue siendo mayor que Luis, que es decir, que nació antes que él. El último, este que está aquí, ¿qué pasa? Luis sería mayor que Antonio. Esto es falso. Esto no va a cumplirse, porque sabemos que Antonio nació antes que Luis, por lo tanto Antonio es mayor que Luis. Es decir, de los cuatro, hay dos que se cumplen. Y de esos dos, entonces, uno es verdadero y el otro es falso. Juan, el mayor, Antonio, el intermedio, y Luis es más pequeño. O Antonio es mayor, Juan el intermedio y Luis es más pequeño. En todos los casos, Luis va a ser el más pequeño. Pero puede ser que Juan sea mayor que Luis o Antonio sea mayor que Juan. O sea, Juan mayor que Antonio o Antonio mayor que Juan. Siempre Luis será el más pequeño. Me dice, Juan nació después que Antonio. ¿Qué significa que Juan nació después que Antonio? Vamos a interpretar. Juan nació después que Antonio. ¿Quién nació primero? Primero nació Antonio. Y entonces Antonio tiene más edad que Juan, porque Juan nació después que Antonio. Primero nació Antonio, que sea Antonio es mayor. Antonio es mayor que Juan. Entonces no puede ser esta que está aquí, porque aquí sería Juan, sería mayor que Antonio. Y Juan nació después, que si Juan sería menor que Antonio. Entonces la única posibilidad es esta. Antonio, vamos a colocarlo en colores que tenemos aquí. Antonio, Juan y entonces Luis. Quiere decir, esta es la respuesta. Y esa respuesta debe coincidir o recorrer los tres valores que están indicados aquí, que todos sean verdaderos. Vamos a leer. Juan no fue el último. O sea, Juan no está en el último, porque Juan está en el medio. Antonio nació antes que Luis. Antonio es mayor que Luis, porque nació primero. Y Juan nació después que Antonio. Quiere decir que Juan es menor que Antonio. Primero es Antonio, después Juan y después está Luis. Que si el mayor es Antonio, el intermedio es Juan y Luis es el más pequeño. Espero lo hayan entendido, les haya gustado, les sirva para sus estudios y para la lógica del raciocinio. Muchas gracias, suscríbanse, nos vemos en nuestro próximo video.